Buenos días, mi nombre es Siria Venezuela, pertenezco a la Pastoral Catequética de Nuestra Señora de la Asunción. Nuestro tema de hoy será la Biblia. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos porque nos enseña la verdad que necesitamos para vivir y construir el reino de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Todos los libros de la Biblia están escritos por personas que colaboraron en este trabajo, como sacerdotes, profetas, apóstoles, pero Dios es su verdadero autor. Fue Dios quien inspiró a estas personas para poder, por medio del lenguaje humano, comunicarse con nosotros. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Se comenzó a escribir en muchos lugares como Palestina, Babilonia y Egipto. La Biblia es una gran biblioteca, está compuesta por un total de 73 libros y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a conocer de dónde proviene la palabra Biblia y cómo está constituida. La palabra Biblia proviene del término griego biblión, que significa libros. Es una colección de 73 libros llamados Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Estos bloques abarcan a su vez una serie de libros que se agrupan por razón de contenido o de géneros literarios. Entendemos por género literario cada uno de los grupos en que se clasifica las obras literarias según características específicas. La Biblia es un conjunto de obras literarias y como toda literatura no puede escapar a escribir dentro de unos esquemas concretos, históricos, de narración, proféticos, sapiensales. Sabiduría, consejos, poéticos, parábolas, metáforas, cartas o epístolas, leyes o jurídicos. El Antiguo Testamento consta de 46 libros, libros históricos 21 y los libros poéticos 7, libros proféticos 18. En el Nuevo Testamento tiene 27 libros, libros históricos 5, libros didácticos 21, libros proféticos 1. Nombres que recibe la Biblia. La Biblia recibe otros nombres como Sagradas Escrituras, el Libro Santo, Palabra de Dios y Divina Letra. La Biblia está escrita en 3 lenguas originales, hebreo, arameo y griego. En hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En arameo se escribieron los libros de Tobías, Judith y el original de San Mateo. También fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis. En griego se escribió el Nuevo Testamento, excepto el original de San Mateo. Del Antiguo Testamento, el libro de Sabiduría, el segundo de Macabeo, el Eclesiástico y partes del libro de Esther y de Daniel. La Biblia se desarrolla en Palestina, tierra del pueblo hebreo. Aunque su nombre es griego, Filistea, recibe otros nombres: Canaán, Israel, Filistea, Tierra Santa, tierra de promisión. Lo que las habitaban los denominaban hebreos, judíos e israelitas. Seguiremos descubriendo qué contiene el Antiguo Testamento en sus 46 libros y el Nuevo Testamento en sus 27 libros. El Antiguo Testamento en sus 46 libros se divide en 21 libros históricos. Libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jueces, Josué, 1 y 2 de Samuel, Ruth, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. 7 libros didácticos o sapiensales: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides. 18 libros proféticos: Isaías,
Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofía, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento, en sus 27 libros, 5 libros históricos, Evangelios y Hechos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, 21 libros didácticos o sapiensales, Epístola de Pablo, Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Epístolas católicas, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, y un libro profético del Apocalipsis. Ya que hemos conocido y aprendido algo de la historia de la Biblia y cómo está constituida, aprenderemos a buscar o a encontrar las citas bíblicas. Se pone en primer lugar el título del libro en abreviatura. A continuación, dejando un espacio libre, la cifra correspondiente al capítulo. Y por último, separándolo con una coma, la cifra correspondiente al versículo. Cuando se citan distintos versículos de un mismo capítulo, los versículos se separan con un punto. Cuando el texto citado abarca varios versículos continuos, se emplea un guión. Si se hacen varias citas de distintos capítulos o distintos libros, se separan con un punto y coma. Si después de la cifra de un versículo encontramos una A, quiere decir que se cita la primera parte del versículo. Una B se refiere a la segunda parte del versículo. Si aparece una S, quiere decir que se están citando los siguientes versículos. En la lámina podremos observar un ejemplo. Mateo 5:1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Y el otro ejemplo que aparece en la lámina es para buscar varios versículos. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ahora aprenderemos sobre la historia del Evangelio y los evangelistas. Se les llama alí a los escritos que narran la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. La Iglesia reconoce 4 relatos como evangelios, 2 de ellos escritos por apóstoles del grupo original de 12 formado por Jesús, San Mateo y San Juan. Los otros 2 escritos por discípulos directos de ellos, San Marcos y San Lucas. Estos libros son los primeros del canon del Nuevo Testamento. La buena noticia es el Evangelio, es la venida de Jesús, Salvador de los hombres. El Evangelio fue pues primeramente la palabra de Jesús. Nadie había hablado como él. Los Evangelios son libros escritos entre los años 40 y 100 por testigos oculares que cuentan lo que vieron y oyeron, o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Los evangelistas. Marcos, compañero de viaje de Pablo, discípulo de Pedro, compuso su evangelio entre los años 64 y 70 después de Cristo. Parece que la familia de Marcos era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron entre 2 apóstoles. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro, como escuchaba siempre su predicación que recordaba los hechos y las palabras de Jesús. Marcos fue aprendiendo muy bien y dice que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que había oído a predicar a Pedro acerca de Jesucristo. Mateo, uno de los 12 apóstoles.
Su oficio era recaudador de impuestos o publicano en Cafarnaúm, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para los romanos. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. A San Mateo lo pintan como un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a José. Lucas, compañero de viaje de Pablo, era de origen pagano, gentil, idólatra, médico de profesión y persona culta. Compuso su evangelio hacia el año 80 después de Cristo. San Lucas escribió 2 libros, el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles narra los viajes del apóstol San Pablo. También acompañó al apóstol cuando estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 años en Roma. En su evangelio, San Lucas transmite que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. También es el que nos relata los hechos de la infancia de Jesús y nos cuenta más acerca de la Virgen María. San Juan, uno de los 12 apóstoles, era pescador. Fue uno de los 2 primeros discípulos de Jesús junto con Andrés, junto con Pedro y Santiago. Formó parte del pequeño grupo que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús. Cristo le recomendó que se encargara de cuidar a María como si fuera su propia madre. Espero les haya gustado y hayan aprendido sobre nuestro tema de hoy. Nos veremos en una próxima edición para seguir aprendiendo sobre nuestra catequesis.